representado por un vector promedio que representaba justamente esa despolarización auricular en un determinado instante de tiempo. En un instante de tiempo los leucocitos de cada región de la aurícula serán diferentes, los leucocitos negros, y tendremos otro vector promedio diferente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ustedes ven en el electrocardiograma que la APE va variando hasta llegar a un máximo y después alcanza el valor de cero. Ahora, la pregunta es cómo nosotros realmente registramos potenciales eléctricos mediante electrodos. Y ese no es un problema sencillo, porque hay que explicar cómo se produce la actividad eléctrica del corazón, cómo se produce la actividad eléctrica del cerebro, cómo se produce la actividad eléctrica del músculo, etc. ¿De acuerdo? En el caso del corazón, ese músculo, aurícula, ventrículo, tiene una actividad eléctrica. En este caso de la aurícula, pero sabemos que también ese impulso eléctrico se propaga hacia el ventrículo. Entonces vamos a tener una corriente eléctrica dentro de un volumen que conduce la electricidad, que representa una resistencia a la electricidad, pero en el caso de la resistencia a la conductancia. Entonces, el músculo permite la conducción de esa electricidad a través del tejido y va a producir finalmente unos potenciales eléctricos que nosotros podemos detectar o medir con unos electrodos. Eso es lo que se denomina la teoría del volumen conductor o conductor de volumen, que está bien trabajado en algunos tipos de fisiología como el Buscasser y el Rajapam. ¿Okay? El cerebro es igual, el cerebro tiene una actividad eléctrica, magnética también, igual que el corazón, pero también tiene una actividad magnética que puede ser registrada con detectores mucho más sensibles que los que se utilizan en el electrocardiograma. ¿De acuerdo? Y el músculo también tiene una actividad eléctrica que nosotros registramos haciendo electrobiología. Pero en el caso del músculo, tenemos que registrar con electrodos pinchándolo, porque afuera el potencial es cero. Si no podemos medir, no es cero, pero es muy chiquitico y no podemos medir. En el caso del corazón y del encéfalo, los potenciales son suficientemente grandes, entre comillas, milivoltios en un caso, microvoltios en otro caso, y nosotros sí podemos medir esos potenciales eléctricos. La situación es todavía más compleja porque tenemos todos esos conductores de volumen, cerebro, corazón, músculos, metidos dentro del cuerpo, de las diversas cavidades del cuerpo que también conducen la electricidad, y entonces podríamos teóricamente medir el potencial eléctrico de todo el cuerpo con unos electrodos sensibles. Eso todavía no ha sido hecho, ¿okay? Porque son valores sumamente complejos. Pero en el caso del corazón, nosotros con electrodos externos podemos medir el potencial eléctrico que produce el corazón. También podemos poner electrodos alrededor del corazón, es decir, hacer una operación y a corazón a cielo abierto y poner unos electrodos, una banda de electrodos si queremos, y detectar la actividad eléctrica del corazón in situ. Pero como eso no lo vamos a poder hacer con los pacientes, tenemos que hacer uso de la técnica desarrollada por todos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo les quería decir. Bueno, aquí está más o menos explicado. Es muy complicado registrar el potencial transmembrana. Obviamente, no vamos a meter un pinchazo cada vez dentro de una membrana de un ioncito. Es muy complicado registrar esa corriente de transmembrana. Entonces, sería necesario registrar el trafeo muscular. No lo podemos hacer. Y nos instrumental interno y quién sabe la práctica médica qué hacemos. Entonces, lo que hacemos es lo que me acabo de decir: poner unos electrodos externos, y como la actividad eléctrica del corazón lo permite, entonces podemos tener el registro que tanto queremos. Bueno, aquí estamos un poquito explicados. Se produce entonces a nivel de la aurícula, a nivel del ventrículo, una actividad eléctrica que puede ser representada por un vector que se llama el dipolo, o también es eléctrico del corazón, o también etcétera, tiene muchos nombres. QRS promedio si nos referimos nada más a los ventrículos, etc.
de la base, del lápiz o de la pared libre del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Todo lo podemos representar con ese vectorcito, que hay un vector asociado a la despolarización de la onda P y otro a la onda, a la despolarización del, perdón, la despolarización de la película, la despolarización de la película. Bien, lo que yo estaba diciendo era que, en este caso, el corazón se comporta como un dipolo, como si fueran dos cargas eléctricas menos y más, se comporta como, no es que es un modelo, realmente es una corriente eléctrica que se propaga. Y entonces podemos medir aquí a campo lejano en un muñeca que es potencial eléctrica. Si fuera un músculo, no podemos hacerlo a campo lejano porque cae muy rápidamente la señal. Tenemos que hacerlo insertando electrones. Aquí. Bueno, ustedes después revisan todo esto. Lo que yo les quería decir ahora, está revisando una pregunta que hizo Rafael Toledo en relación con las equipotenciales. Entonces, si nosotros representamos el corazón con una carga menos, una carga más, un vectorcito, un dipolo, digamos que va de menos a más, y en la convención que estamos utilizando acá, de menos a más, hay otras convenciones en las cuales se usa de más a menos. Entonces, evidentemente, todos los puntos que están sobre cada una de esas curvas tienen el mismo potencial. Si yo coloco un electrodo aquí y un electrodo aquí, en esta curva que está aquí, en esta misma curva punteada, ¿cuál sería el voltaje? ¿Cuál sería la diferencia potencial? Pregunta. ¿Ah? Si yo pongo los electrodos sobre una misma línea equipotencial, ¿cuál sería la diferencia de potencial? Cero. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, esos electrodos que yo coloco en una muñeca de realidad no pueden pertenecer a un potencial. Entonces, la diferencia de potencial sería cero. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se coge la determinada. Rafael está aquí. Está clara la historia. Bien. O sea, repito, evidentemente, el corazón no es una carga negativa y una carga positiva abajo. Es una corriente eléctrica que son cargas, una corriente eléctrica son cargas eléctricas que se están moviendo en el tiempo. Es algo que depende del tiempo y por eso las derivaciones dependen del tiempo. No son estáticas, no tienen el mismo valor de voltaje o diferencia de potencial siempre, sino que están variando en el tiempo. Porque es una corriente eléctrica que se está moviendo desde el primer nodo hasta la fibra del Purkinje y el círculo de Purkinje. Bien, seguimos. Entonces, bueno, hay un problemita que ustedes pueden resolver, que está en el libro de electrocardiografía, que se lo envié a su correo, porque a mí no me deja abrir, donde yo supongo que el corazón puede ser representado por una carga menos más punto, y yo quiero reproducir, yo quiero calcular a través del portal que la diferencia de potencial entre la pierna esta acá, el punto D, creo que es el punto D, no sé, el electrodo en P, menos el electrodo en P. ¿Okay? No sé por qué puse P aquí significa una cosa, pero no me acuerdo. Punto D, punto P. ¿Okay? Entonces, la diferencia de potencial es voltaje entre la tetilla y la piel. ¿Okay? ¿De acuerdo? Suponiendo que es menos 1 Q. Entonces, este es un problema simplemente de bachillerato. ¿Okay? ¿Cómo calculo el potencial en T? Bueno, calculo el potencial que puse en menos Q en T y el potencial que puse en más Q en T. Ese es el potencial neto en T y lo mismo hago con el potencial en P. Calculo el potencial en P que puse en menos Q y le sumo el potencial en P que puse en más Q. ¿Okay? Y después resto los dos. Es decir, consigo PT menos de P. Es decir, el voltaje en T menos, perdón, el potencial en T a P potencial. El potencial de P es menos el potencial de P. Y esa diferencia de potencial va a dar el voltaje. ¿Okay? Y esto se puede complicar porque yo puedo suponer que en vez de menos 1 que tengo una corriente eléctrica que varía con el tiempo o que estas cargas se mueven con el tiempo, que es el teorema. Entonces todo sería más complicado. Ese es el problema está en el libro. Seguimos.
establecido que en un registro electrocardiográfico de una determinada derivación, digamos de U, luego las señales son bonitas, así como la podemos ver. La onda P, que es la despolarización auricular, el complejo QRS, que es la despolarización del ventrículo izquierdo. Si no hay ninguna patología, el ventrículo izquierdo domina sobre el derecho, que es más grueso, y entonces la señal del derecho está obliterada. Entonces solamente podemos ver la actividad izquierda, después tenemos el punto J, donde termina la onda S, y comienza el segmento ST, la onda T, que es la despolarización ventricular tardía. Aquí ya indice que los ventrículos terminan de despolarizarse y aquella parte que se despolarizó primero comienza a despolarizarse. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo interesante acá? En estos segmentos, aquí en PQ, luego de la despolarización auricular, se produce un evento mecánico importante. ¿Cuál es ese evento mecánico? La sístole auricular. Sístole auricular, expulsión de sangre de la aurícula para llenar el último 30% de sangre que va hacia la aurícula. Y en el segmento ST, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el segmento ST? No, mecánicamente. ¿Ah? El evento más importante del ciclo cardíaco ocurre allí. ¿Cuál es? La expulsión ventricular. La expulsión. ¿Por qué? Porque la contracción isovolumétrica está aquí en el complejo QRS. Pero acá ocurre, en el ST ocurre la expulsión ventricular. Es decir, se abre la válvula aórtica, se llena sangre hacia la circulación periférica y hacia la misma hora, por el modelo de lo que es el tiroideo. ¿De acuerdo? Entonces no se les olvide, después de la onda P, después de un evento eléctrico, ocurre un evento mecánico. Después de un evento eléctrico, ocurre un evento mecánico. Evidentemente, en el segmento ST, cuando decimos que ocurre la expulsión ventricular, no estamos queriendo decir que el impulso eléctrico se detiene para dar cabida a la expulsión ventricular. No, el impulso eléctrico se sigue moviendo. ¿De acuerdo? Evidentemente, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el segmento PQ, allí donde ocurre la expulsión auricular, allí el impulso eléctrico se mueve desde el segundo nodo aquí hasta la fibra de Purkinje. O sea, están poniendo eventos eléctricos, solamente que aquí también ocurre un evento mecánico importante. Y aquí también, aquí en ST hay despolarización y repolarización ventricular, y aquí ocurre un evento mecánico importante. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Perfecto. Bien, entonces yo les había dicho que yo voy a poner unas tablas, ustedes después las revisan, donde tengo acá la señal de SG, el potencial de reacción ventricular, sus fases. Aquí corresponde cada cosa, el potencial de reacción auricular, aquí corresponde cada cosa, y el evento mecánico corresponde. ¿Okay? Eso no lo he visto en ninguna parte. Después lo hago, señalo las características más importantes de las ondas, intervalos y segmentos. Por cierto, ¿cuál es el único intervalo del cuerpo del SG que tiene dos ondas? Que abarca dos ondas. ¿Ah? ¿Cuál es el único intervalo del electrocardiograma que abarca dos ondas? El útero. ¿De acuerdo? Lo ponemos esto. Intervalo útero, que comprende el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Es decir, el intervalo que ustedes miden el tiempo transcurrido desde la despolarización de los ventrículos hasta la repolarización de los ventrículos. Por eso es un momento importante. Y en la clase pasada habíamos señalado que usted de un sujeto normal debería estar en un determinado rango, y si no lo ve, entonces habla de que usted es alargado o que usted es acortado. De resto, bueno, y los segmentos, fíjense, estos segmentos son líneas isoeléctricas, así como hay reflexiones, como podemos ver, porque la masa muscular involucrada en esta actividad eléctrica que transcurre aquí es muy pequeña. Por ejemplo, aquí, ¿qué está pasando? El impulso eléctrico se está moviendo por fibras especializadas de conducción, que casi no tienen una masa apreciable
y por eso no producen una señal apreciable del BCG, y por eso se ve como una línea sobre lo mismo aquí. ¿De acuerdo? Ahí se ve es la despolarización conjunto de los dos testigos en nosotros. La que tú ves es la del izquierdo, en una situación normal. En un suelo normal, tú siempre ves la despolarización del izquierdo. ¿De acuerdo? Porque oblitera, por su masa tan grande, oblitera la masa del derecho que es pequeña. ¿De acuerdo? Entonces tú no puedes ver lo que está pasando en el ventrículo derecho. En la aurícula derecha sí, porque la despolarización de la derecha está de más arriba y de la izquierda también. Bien. Cuando uno hace un registro de un electrocardiograma, uno utiliza un aparato que se denomina electrocardiógrafo. Y ese electrocardiógrafo utiliza un papel híbrido. ¿Okay? Usualmente es un papel térmico, es decir, que la aguja se calienta y cuando se calienta y pega con el papel produce un registro. ¿Okay? Dependiendo de la calidad del electrocardiógrafo, ese registro puede ser muy grueso, a mí no me gusta ese tipo de registro, o puede ser delgadito. Por ejemplo, el que donó la Sociedad de Padres y Representantes, la agrupación de padres y representantes del segundo año, y la Sociedad Amigos del Centro Médico acaba de donar un electrocardiógrafo a la cátedra donde los registros son muy finitos. ¿De acuerdo? Y ese lo vamos a utilizar, y el viejito también, el viejito todavía sirve, y los registros también son muy buenos en la práctica que vamos a tener la semana que viene. Entonces, cuando uno tiene un electrocardiograma como este que está acá, en el eje vertical vamos a medir voltaje, es decir, diferencia del potencial eléctrico de la muñeca izquierda y la muñeca derecha, pie izquierdo, muñeca derecha, etc. Las derivaciones que ustedes saben, las aumentadas, las vectoriales, pero siempre es eje vertical voltaje y eje horizontal tiempo. Bueno, y usualmente nosotros utilizamos el electrocardiógrafo en la sensibilidad 1. Eso significa que él se mueve a 25 milímetros por segundo y, bueno, la sensibilidad significa que 10 milímetros, en ustedes pueden ver acá un centímetro, es igual a 1 milímetro. Este es el principio de calibración que todo equipo debe dar al principio, para ver si está funcionando más o menos bien. Es un principio donde el máximo, la máxima altura es 10 milímetros, 0 de 10 milímetros. Y eso significa que es un milivolt, de tal manera que cuando se les pide calculen la amplitud de una onda, esa amplitud la pueden dar o en milímetros o en milivolt, porque hay una equivalencia, y el milímetro es igual a un milivolt. ¿Okay? Pero el graficador se mueve a una velocidad que puede ser 25 milímetros por segundo. Creo que puede ser el doble también si queremos ensanchar la señal. Muy chiquitita la queremos ensanchar. Ensanchar, para verla bien, nos movemos a 50 milímetros sobre segundo. La sensibilidad 1 significa eso, 10 milímetros por milivolt. Esta también es sensibilidad 1, pero a una velocidad del registrador mayor. Y esta es sensibilidad 2, en la cual 20 milímetros por milivolt. Es decir, que la señal es muy chiquitita, la queremos adelantar. Entonces la ponemos en sensibilidad 2. Pero la velocidad del graficador sigue siendo 25 milímetros por segundo. ¿Okay? Entonces, si uno agarra un pedazo de ese papel milimetrado, tenemos que 5 milímetros es igual a 0,5 milivolts, obviamente. Porque si 10 milímetros es un milivolt, 5 milímetros es 0,5 milivolts. ¿De acuerdo? Acá, verticalmente. Y horizontalmente, 1 milímetro va a ser 0,04 segundos, sencillamente aplicando la regla de 3. En un segundo el papel se mueve 5 milímetros y 5 milímetros horizontal es igual a 0,20 segundos. ¿Okay? Eso hay que saber para poder calcular cualquier cosa como un electrocardiograma. Bien. Ok, esto es un poco más de lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer si el ECG está amplificado? Si me lo entregan, pero me lo han amplificado, no está en el tamaño normal. ¿Okay? ¿Y qué pasa si me lo entregan aquí de repente? ¿Qué debo hacer si el ECG está amplificado? ¿Qué debo hacer si el ECG está reducido?
me lo entregan reducido, porque si no corrijo esa lectura, los valores van a estar equivocados todos. Entonces, ¿qué debo hacer si el SG que me entregan está amplificado? Tienes que hacer una regla de 3, ¿de acuerdo? Pero los valores que tú tienes son más grandes, más largos, más altos que el normal. Entonces tienes que aplicar una regla de 3 y utilizar el factor de amplificación. Tienes que saber. Usualmente se amplifica lo mismo verticalmente y horizontalmente. Usualmente, pero pudiera no ser así. Y lo mismo en la reducción. La reducción vertical usualmente es la misma reducción horizontal, pero pudiera no ser así. Entonces el factor de amplificación hay que conocerlo para corregir también. Bien. Voy a pasarme algunas cosas que hay que volver en la clase. Voy a repetir en la clase para que elimine la base. El concepto de qué es una regla. Al final el SG es para determinar en muchos casos si hay arritmia o no hay arritmia. Entonces, esa definición de arritmia en casi ninguna parte está bien definida. ¿Cómo definen arritmia? La falta de arritmia. Eso es una tautología, estoy explicando una cosa por la misma cosa. ¿De acuerdo? Arritmia es la falta de arritmia. ¿Okay? Entonces, por eso hay que profundizar en la definición de arritmia. ¿Okay? Entonces, una arritmia ocurre cuando el sujeto presenta latidos irregulares, por ejemplo, respecto a la frecuencia, que tiene una frecuencia en una parte del electro y en otra parte de otra, una frecuencia irregular, y hay cambios morfológicos en el electrocardiograma. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hablamos de arritmia, en términos generales todavía. Pero no me pueden definir arritmia por la falta de arritmia. Pero bueno, eso es como decir que la nieve es blanca. Obviamente, la nieve es blanca. El predicado blanco no le agrega nada al concepto de nieve. Esos son juicios a priori. En filosofía y en lógica, eso se conoce como juicios a priori. Claro, hay que tener cuidado con esos juicios, porque hace muy poco tiempo se decía que todos los cines son blancos, que era un juicio a priori. Hasta que descubrieron una especie de cine que era negro. Entonces se cayó eso, no. Si agrega algo, es decir, que todos los cines son blancos, tienen que comprobarlo. ¿Okay? Pero bueno, en este caso de la nieve es obvio, hasta que se descubra una nieve negra. Pero lo sé. Bien, entonces la clasificación de las arritmias se puede hacer de acuerdo con los orígenes del impulso eléctrico, si es supraventricular o ventricular, si está encima de la bifurcación de la dermis. Entonces, ¿qué significa encima de la bifurcación de la dermis? ¿Dónde se bifurca el ADX? En el fascículo común. Fascículo común, rama derecha de la dermis y dos ramas izquierdas de la dermis. En el caso más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se conoce como supraventricular. El origen del impulso supraventricular está por encima de la bifurcación de la dermis. Y si es ventricular, si está debajo de la bifurcación de la dermis. Esa definición hay que recordar. ¿Okay? Porque esos términos se van a utilizar mucho. Supraventricular, ventricular. Se puede clasificar de acuerdo con la frecuencia cardíaca, entonces se clasifica en taquiarritmia o diarritmia. Mayor de 100 latidos por minuto, regularidad de la conducción eléctrica, que es un trastorno y esa propagación por las vías especializadas de conducción, regulares o irregulares, anchura del complejo QRS, trecho más ancho, presentación química, si un inicio y final súbitos o si son permanentes. Esa es una clasificación, hay muchísimas. ¿Okay? Esa es una de ellas. ¿Okay? Aquí hay otra. Bueno, esta se basa sencillamente en la frecuencia. Frecuencia, es decir, arritmia que presenta frecuencia alta, arritmia que presenta frecuencia baja, taquiarritmias y bradiarritmias. ¿Okay? Entonces, todo tipo de taquiarritmias, todos los tipos de bradiarritmias, y aquí está el mecanismo, si el mecanismo por
indicado el automatismo, es decir, el pulsito producido por el nodo SA, no vinculado, no sin usar, o si es un problema de tipo de conducción a través del sistema especializado de conducción, o si es un problema de músculo, de una fibrosis muscular, una necrosis, que es una reentrada de la onda eléctrica, etc. ¿De acuerdo? Y aquí está la localización del tipo de actividad. Esto me parece muy pedagógico. Okay, pero repito, hay muchos. Entonces, cuando uno tiene un electrocardiograma, vamos a ver acá un electrocardiograma, ese que está ahí. ¿Alguien me puede decir qué representa eso que está allá? ¿Dónde están las derivaciones frontales y dónde están las derivaciones precordiales? Las frontales son las bipolares 1, 2 y 3 y las derivaciones aumentadas ABR, ABR, ABR. La ABR es 1,5 veces el potencial eléctrico de la muñeca derecha, 1,5 veces el potencial eléctrico de la muñeca izquierda y 1,5 veces el potencial en el pie izquierdo, en el tobillo izquierdo. ¿Okay? Y después tenemos la B1, aquí está B4, B5, B6. Es uno de los que obviamente está debiendo aparecer primero. ¿Sí? No lo sabemos, eso depende de cada sujeto. Y de cada situación psicológica. No, tienes que medirlo. O sea, tú tienes que medir cuánto vale el R, aquí, en milímetros, por ejemplo. O cuánto vale el Q, cuánto vale el S, si son evidentes. ¿Okay? En milímetros. Pero claro, si este papel es cuadriculado, ¿no? Y es normal, no está amplificado ni reducido, tú rápidamente viendo, tú puedes decir, bueno, son tantos milímetros, ¿de acuerdo? Eso lo puedes hacer. Entonces, fíjense que estos son registros de diferencia de potencial, es decir, de voltaje, por ejemplo, entre el potencial eléctrico de la muñeca izquierda y el potencial eléctrico de la muñeca derecha. Eso es D1, la derivación de un voltaje que varía con el tiempo, como ustedes pueden ver, fíjense las oscilaciones que son las zonas. ¿Okay? Eso varía con el tiempo. ¿Por qué? Porque se está propagando en función del tiempo una corriente eléctrica por el corazón. Y eso va a producir unos potenciales que varían con el tiempo, como ya dije. O sea, no es el problema de bachillerato sencillo. Mira, calcula el potencial eléctrico de dos cargas estáticas menos Q y más Q. No, esto es más complejo, mucho más complejo. Entonces, es como cargas que se están moviendo, corrientes eléctricas. Ok. Entonces, para ustedes analizar este electrocardiograma, lo que tienen que saber primero, déjenme ver si lo tengo por aquí. Debe estar en algún sitio por acá. Yo lo coloqué esta mañana. Pero como casi no dormí, no sé exactamente dónde lo puse. Está más abajo, no lo sé. Okay. Lo que quiero decir es que ustedes tienen que saber cómo son las señales eléctricas, las derivaciones de un electro normal, en la normalidad, para después poder inspeccionando el electrocardiograma, ¿okay? Inspeccionando el electrocardiograma, saber si presenta algún electrocardiograma. Ustedes no pueden analizar un electro si no saben cómo son las señales de un sujeto normal. Un gráfico de esas señales, de cómo es el electro, cómo son las derivaciones de un sujeto normal, las puede conseguir en todas las ediciones del gráfico. ¿Okay? Y él la tomó de un libro de electrocardiografía cuyo autor es Goldman. La tomó y dijo que la tomó de Goldman. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer después
eso. ¿Qué irregularidad ven ustedes en este electrocardiograma? No me van a poder decir nada porque no se han estudiado cómo son las señales de un electrocardiograma normal. ¿Okay? Pero en principio, viéndolo así, a pepa de ojo, esto no presenta ninguna irregularidad. ¿O sí? No presenta ninguna irregularidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos ese vector. Sospechamos que no tiene ninguna irregularidad. Sospechamos. ¿Okay? ¿Qué debemos hacer? Determinar si el ritmo es sinusal. ¿Qué significa que el ritmo sea sinusal? ¿Ah? Ajá, ¿y cómo sale un método de un electrocardiograma? Ajá, si existe onda P, antes que el complejo QRS, decimos que el ritmo sinusal. Bueno, pero el concepto del ritmo sinusal es un poquito más complejo. ¿Okay? Vamos a ver si lo tenemos por acá. Ajá. ¿Cuál es el concepto del ritmo sinusal? Este que está acá. Tiene que reunir las siguientes características. Onda P antes de cada complejo QRS. ¿Okay? Porque es posible que en una derivación podamos ver la onda P y en otra no. Eso es posible. Recuerden que las derivaciones son como fotografías del corazón tomadas de diversos ángulos. ¿Okay? Entonces eso es posible. Y además, como el electro se toma en secuencia, entonces es posible que apareció acá en el D1, pero luego cuando está haciendo B1, desapareció la onda P. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? Bien. O sea que hay que inspeccionar todas las derivaciones para ver si la onda P está antes de cada complejo QRS. Debe ser positiva en D1, D3 y ABF negativa en ABR. Segmento PR constante de duración normal. Así que se recuerda de duración normal, intervalos RR, espacio comprendido entre dos ondas R repetidos o intervalos regulares. ¿Okay? Entonces, solo así podemos decir que el ritmo es sinusal. Sí, que está correcto. La deflexión es positiva. Si es negativa, no, eso tiene su explicación. Si es negativa, porque se aleja en un electro normal, porque se aleja del electrodo del registro que está registrando. Entonces, la deflexión es negativa. ¿Okay? No, o sea, él está diciendo que la onda P tiene que ser positiva. ¿Qué otra cosa debemos estudiar acá? Bueno, ya como sospechamos que este electro es normal, bueno, uno de los criterios de sospecha es ver el punto J. Vamos a ver si tenemos acá punto J, que está acá, es este. Entonces, el punto J puede presentar un infradesnivel en ciertas patologías y una depresión por debajo. Aquí a veces aparece una onda rosa, fíjense que no termina el complejo QRS, aparece una onda rosa y aparece, después aparece, o puede aparecer con secundaria de Scrooge. Fíjense que esto que está acá es como una bacteria que hace acá. Pero esto que está acá es diferente a esto, a infradesnivel. Fíjense que el QRS intersecta el eje horizontal y después es que presenta la depresión. El segmento ST. Aquí no, aquí la depresión es arriba, antes de la horizontal. Bueno, sé que esto no es esto. Y después podemos ver también si hay un supradesnivel. Es decir, vemos el punto J se eleva y luego el segmento ST evidentemente está elevado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, en esos casos, evidentemente,
hay ciertos patrones que no lo presentan en este diagrama. Luego, una parte importante del análisis del electrocardiograma es determinar el dipolo cardíaco que representa la despolarización del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, cuando queremos hacer eso, necesitamos medir cuánto vale el QRS en la derivación de 1, en la derivación de 2, en la derivación de 3, en ABR, en ABR y en ABR. Entonces, cuando ustedes hacen esto, con una reglita, deben medir cuánto vale el valor máximo del R y le restan el valor más negativo del complejo QRS. En D1 es 5 milímetros menos 0 milímetros, porque no hay ninguna deflexión negativa, por lo menos no es perceptible. ¿De acuerdo? Si es de 2, es 14 milímetros de altura menos 1 milímetro en una pequeña deflexión que haya por acá negativa, que es el cubo. Después es de 3, 10, voy a de 10 milímetros menos 1 milímetro. ¿Okay? Y luego voy a ver, que está acá, 9 milímetros, ABR 3 menos 3 milímetros, fíjense que ABR es negativo, perdón, ABR es negativo, o sea que hay un error, evidentemente. Entonces es menos 9 y ABR es menos 3. ¿Ok? Y evidentemente creo que no es ni 9, o sea, creo que es menos 9. ¿Okay? Y ABR que está aquí en 11 milímetros menos 1 milímetro, es 10 milímetros. Entonces, esa es una tablita que nosotros tenemos que hacer. ¿Está claro cómo se hace? Entonces, ¿cómo determinamos la orientación del eje eléctrico del corazón? ¿Okay? Tenemos varios medios. El eje eléctrico, el eje cardíaco, el electrodipolo, el electrocardíaco, tienen muchos nombres, muchísimos nombres. ¿Okay? Pero aquí nos referimos a ese dipolo asociado al ventrículo izquierdo. Entonces hay varios métodos. ¿Okay? El método más rápido es un método isobifásico que usa el QRS del método volcánico. ¿Okay? Después tenemos el método que utiliza las 3 derivaciones estándar o bipolares, D1, D2, D3. El método que utiliza D1, D3, el método que utiliza D1, D2 y el método que usa el complejo QRS del método volcánico. Vamos a analizar el método isobifásico. ¿En qué se basa el método isobifásico? Bueno, que tenemos que hallar el QRS del método volcánico. Por ejemplo, en este caso, que está acá, ¿cuál es el QRS del método volcánico? ¿Cuál es el QRS más chiquito? Okay. ABE es menos 3 milímetros, ¿de acuerdo? ABE es menos 3 milímetros. Ese es el QRS más pequeño. Entonces, si yo tengo un vector, un dipolo, que no tiene proyección en una determinada dirección, por ejemplo, en este caso es un caso hipotético, no tiene que ver con el caso que estamos analizando, que creo que es la regla. Este vector que está acá no tiene proyección en la derivación de 2. Entonces, la pregunta es, ¿hacia qué derivación, en qué derivación él tiene su mayor valor? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces, la derivación en la cual tiene su mayor valor es en una derivación perpendicular a la derivación donde no tiene, donde el QRS promedio o en la proyección del dipolo es prácticamente cero. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, ese vector sí va a tener proyección en D3. Pero en D2 no va a tener proyección, porque el QRS promedio es cercano a cero o cero. Entonces buscamos una derivación perpendicular a D2. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que nosotros tenemos que utilizar para el método isobifásico?
seleccionan las 6 derivaciones frontales, las 3 bipolares y las 3 orbitales. Las precordiales no importa. ¿Okay? Se selecciona la derivación donde el eje eléctrico promedio del QRS, es decir, el vector cardíaco, el vector dipolar, etc., es más cercano a 0. Eso significa que no hay proyección del eje eléctrico en la derivación perpendicular. Aquí faltó perpendicular. Se selecciona la derivación perpendicular a la anterior y se determina a la derivación donde no hay proyección y se determina el eje eléctrico promedio del QRS con su signo y luego se traslada el valor al sistema exaxial y se determina la orientación o ángulo del eje eléctrico. Ese es el algoritmo que hay que aprender. Entonces, ya sabemos que el sistema exoaxial es el que está acá, donde están todas las derivaciones con sus partes positivas y negativas y la condición de ángulo. ¿Okay? Entonces, en el caso nuestro, ¿cuál es la derivación más isobifásica? AB. ¿Cuál es la perpendicular AB? ¿Cuál es la derivación perpendicular AB? Aquí la podemos ver. ABL es perpendicular a B2. Sí, tenemos que ver cuánto vale el QRS en D2. Pero ya nosotros hemos hecho la tablita, ¿no? ¿Hicimos la tablita o no hicimos la tablita? Sí. Okay, ya la tenemos hecha. Entonces, en D2, el QRS promedio vale 14 menos 1, 13 milímetros. ¿Okay? Vale 13 milímetros. Entonces, vamos a D2 y es positivo, bien. Vamos a D2. D2 está aquí. Okay, la parte positiva de D2 tiene una orientación de más integrado y medimos con una reglita 13 milímetros. ¿Cuál es el intervalo de normalidad del QRS? De menos 30, que está por acá, a 90. O sea, si un dipolo cardíaco, o un dipolo el tipo izquierdo, digamos así, está entre menos 30 y más 90, decimos que es normal. ¿Okay? En este caso, como está en más 60, entonces la orientación del dipolo eléctrico es normal. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Perfecto. Aquí también podemos determinar la frecuencia cardíaca de ese sujeto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo determinamos con este electrocardiograma la frecuencia cardíaca del sujeto? Medir la distancia, ¿qué hace? 1500 dividido entre la distancia entre los OPR sucesivos en milímetros. ¿Y el 1500 dónde sale? Milímetros sobre segundo. ¿Y dónde sale el 1500? De multiplicar 25 por 60, porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces 25 por 60 es 1500, si divido 1500 en la distancia entre dos RR sucesivos milímetros, le da la frecuencia cardíaca. Evidentemente, eso hay que hacerlo para todos los registros. ¿Okay? Porque puede ser que en determinado momento la frecuencia sea regular, no cambie de 1, pero después en una de las frecuencias cambiar. No lo sabemos. Porque esos son registros secuenciales. No es que el electrocardiógrafo toma de una vez todas las derivaciones y bueno, las zumba secuencialmente, artificialmente. No, es que la va tomando secuencialmente. Y por eso es tan importante, porque uno puede no visualizar qué está ocurriendo realmente en el tiempo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No es que la almacena y después la libera. No, la va tomando secuencialmente en tiempo real. ¿Okay? Entonces tú puedes saber qué está pasando en tiempo real. Claro, porque el algoritmo para calcular el QRS promedio del vector cardíaco es la máxima de deflexión positiva menos la máxima de deflexión negativa del complejo QRS. Ese es el QRS promedio. Ese es el algoritmo más fácil, claro. Si quieres hacer más complejo, tendría que ser el área bajo la curva del QRS. Entonces, el área bajo la curva del DR es positiva, pero
Si el Q es negativo, el S es negativo, las dos áreas chiquiticas son negativas y tendría que restar, pero eso es demasiado laborioso. Entonces, se ha convenido que, bueno, lo más fácil para calcular el poder de promedio la máxima de presión positiva menos la máxima de presión negativa. Entonces aquí, si no la puse aquí, probablemente sea cero. Exactamente. Aquí lo que dice es que, como tú dices, reforzar que habría una ondita negativa. En ABR, un sujeto normal, fíjense, una manera de chequear esto. ¿Dónde está ABR? Aquí está ABR. Bueno, ABR aquí más 9, pero es menos 9. ¿Okay? Es menos. Una manera de chequear. Si un electro está bien tomado, es ir directamente a la dirección ABR. Porque la dirección ABR, todas las señales deben estar invertidas. ¿De acuerdo? Porque el eje eléctrico, el vector eléctrico se va a llenar del electrodo del registro que está en la muleta derecha, que está aquí, se aleja. Entonces, si se aleja, lo que registra ese electrodo va a ser positivo. Entonces, invierte todo. Esa es nuestra columna izquierda. Bueno, aquí tenemos otro, ese que creo que había otro más, este que está aquí. La pregunta es el ejercicio normal. ¿Cuál es el ejercicio? Oigo opiniones. ¿Es normal o no es normal? ¿Por qué no es normal? Bueno, aquí ya puedo ver que hay un bloqueo de la rama derecha también. Aquí vemos. Estas dos señales R que están acá es consecuencia de un bloqueo de la rama derecha. Claro, es uno de ustedes. Vamos a ver la frecuencia cardíaca es normal, pero aquí podemos ver perfección. Acá, aparentemente sí, ¿verdad? Aparentemente sí. No, eso ya lo dije. O sea, el electrocardiograma va midiendo y va produciendo la derivación en tiempo real. Vamos a ver este que está acá. Bueno, aquí no calculamos el tiempo eléctrico. Hay que hacerlo. Aquí. ¿Cuál es el eje eléctrico? Acá. ¿Cuál es la derivación más isobifásica? De las derivaciones estas que están acá, que son las frontales. ¿Cuál es más isobifásica? Acá. Esta pudiera ser, esta pudiera ser así, pero hay muchas que son isobifásicas, entonces hay que hacer el cuadrito para ver, ¿de acuerdo? Y a veces, si son muchas que son isobifásicas, como en este caso, que es patológico, no se puede determinar el eje con ese método, sencillamente no se puede, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer la tablita para ver si hay realmente algún isobifásico. Vamos a ver esto. Aquí, ¿qué podemos concluir? Bueno, fíjense que en este caso el electrocardiógrafo, como el que fue donado, da un cálculo, digamos, de algunos parámetros fundamentales. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, APR, 76 latidos por minuto, la duración de la onda PSI, 25 milisegundos, el PRG, el intervalo PR 174 milisegundos, el QT de duración del QRS también lo da, el QT entre el QTC también lo da, etcétera, etcétera, y da un conjunto de datos aquí que nos, digamos, facilitan el cálculo, pero que no nos debemos confiar en esos valores porque puede ser que la computadora del electrocardiograma esté mal. ¿De acuerdo? Entonces,
otra vez calculada, ¿no? Entonces la pregunta es la frecuencia cardíaca normal, es el eje eléctrico normal. ¿Qué piensan ustedes? En D3, en B3. Exacto, pero de eso habría que ver qué podemos concluir. Sí, aparentemente es normal, no se ve nada. Sí. Pero el eje eléctrico del corazón, que habíamos dicho que varía entre menos 30 y más 90, también puede presentar desviación hacia la izquierda y desviación hacia la derecha. En ambos casos son patológicos. ¿De acuerdo? Entonces, para saber, bueno, determinado el QRS, si cae de este lado, de menos 30 a menos 90, entonces desviación hacia la izquierda, característica de una hipertrofia ventricular izquierda, y si es de más 90 a más 150, desviación del eje hacia la derecha, característica de una hipertrofia ventricular derecha, pero no necesariamente, como dice la tabla aquí, porque hay muchos casos en los cuales eso se puede presentar. Y ese eje eléctrico calculado por los médicos que yo mencioné antes se debe corroborar utilizando el índice de Socorro o el índice de Lewis, que están en la versión digital del microquímico. Ahí está el algoritmo para acá. Después lo pueden revisar. Ok, pero esta es una tabla que hizo el doctor Iván Machado Hernández, el jefe de la cátedra de Carlos Miguel, que la prestó, y a mí me gustó mucho porque nos dice qué pasa con el eje QRS o el tronco del ventrículo izquierdo. En el caso normal, si hay hipertrofia, si hay desviación hacia la derecha, si hay desviación hacia la izquierda, y si no podemos concluir nada, o sea, si es indiferente. Entonces, en el caso normal, el D1 es más y más, el QRS promedio. Si hay desviación a la derecha, es menos el D1 negativo, el QRS promedio positivo aquí, si hacia la izquierda positivo aquí, negativo aquí, y puede ser negativo y negativo, no podemos concluir nada. Que sería negativo y negativo, sería ¿cuál? Esta que está acá. Negativo y negativo. B1 y AB. B1 negativo, AB. B1 negativo, AB negativo. Sería esta suma que está acá. Esta zona es la cuarta, no sé, tengo que revisar esto, porque no me acuerdo de la ¿sí te acuerdas? 2, vamos a ver, 1 es más y más, 1 es más y más, 2 es menos y más, 3 es más y menos, y 4 es menos y menos, 4 es menos y menos. Bien. Otra manera de calcular el QRS promedio es utilizando las derivaciones de 1, de 2 y de 3. Recuerden que ya lo habíamos calculado utilizando el método de subipase, pero es posible que ese método no me dé resultado y entonces yo debo proceder, o quiero un resultado más exacto, yo debo proceder a calcular el QRS promedio en la derivación de 1, en la derivación de 2 y en la derivación de 3. Entonces aquí el promedio es 5 menos 0 es 5, 16 menos 1 es 15, 11 menos 1 es 10. Entonces, esos valores, bueno, trazo primero el centro del triángulo, ya sabemos cómo, que es este acá, y mido aquí me dio el de 1 cuánto, me dio más 5, dio más 5 positivo, hacia el lado positivo. El otro me dio más 15 de 2, beta de 2, este que está acá, el lado positivo. El otro me da más 10, el lado positivo. Y entonces, pues tengo el centro y uno de las perpendiculares de cada extremo de los segmentos, y ese punto me da
bueno, hay otros métodos que utilizan D1 y D3, o D1 diario, que es uno de los más fáciles, por ejemplo. Mido en D1, cuánto vale el cuadrocito medio, cuánto vale en D3, trazo la perpendicular. ¿Okay? Trazo una perpendicular a 1, una perpendicular a 3, y en el punto donde se unen las dos perpendiculares, ese es el que tenemos el vector. ¿Okay? También lo puedo hacer así. Bien, si quiero determinar la frecuencia cardíaca, ya dijimos cómo se hace, pero hay otros métodos. ¿Okay? Los otros métodos están acá presentados de manera didáctica. Solo aquí tengo una observación, la frecuencia evidentemente no es regular, como dice acá,